Para el registro, darnos tu nombre de representación, por favor. Amalia Alejandra Hernández, CEO de Libre Wenceslao e integrante del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla. ¿En qué circunstancias se encuentra en este momento la búsqueda de cuerpos en la fosa del Panteón Municipal de Jojutla? Todavía faltan restos por exhumar. Sin embargo, la Fiscalía pretende dar por concluida la diligencia. Ellos aducen que por orden del juez ya la temporalidad ya finiquitó. Por eso estamos haciendo nosotros aquí la exigencia, el reclamo de la presencia del fiscal general a fin de destrabar esto, ya que no pueden ser violentados de nueva cuenta los derechos de estos seres humanos que están allí inhumados y que tienen que ser exhumados a como de lugar. Para aclarar este punto, esta tercera etapa de búsqueda se origina, de acuerdo con las autoridades, en una orden judicial, en la orden de un juez. Por eso se reanudaron, según las autoridades, esta búsqueda. Eso es lo que aducen ellos en todo momento. Lo que nosotros hemos solicitado precisamente es que nos pongan a la vista esa orden del juez para tener pleno conocimiento de ello. Lo único que han exhibido a la comisionada de búsqueda es una hoja, pero ella no conoce el resto de los numerandos, de los resolutivos en totalidad. A final de cuentas, las inconsistencias se presentan desde el hecho de quién ha tenido el resguardo de toda esa fosa. Ha sido la Fiscalía. Luego, entonces, ¿por qué la necesidad de solicitarle al juez una nueva orden de exhumación cuando ellos tienen el resguardo? Lo único que les competiría a ellos es precisamente dar la información al juez de lo que vayan localizando. Estaba suspendida la búsqueda. Así es, no había sido concluida. Sería muy interesante también conocer si la Fiscalía dio por concluida desde 2017. Si ellos lo hicieron, entonces ellos hubieran incurrido en un delito. ¿Por qué? Porque se realizó el avistamiento de 2 hallazgos, lo cual no permitía que quedara cerrada esa, sino precisamente en pausa. Si se quedó en pausa, ya no necesitan la orden de un juez, puesto que ya deviene precisamente de la primera, lo que sería la primera orden judicial. Insisto, lo único que tienen que hacer es simple y sencillamente dar información al juez de lo que ahí vaya ocurriendo. Fueron 85 restos de 85 personas en la primera y segunda etapa. ¿Cuántos suman ahora en esa tercera etapa y cuántos son en total hasta el momento? Lo que nosotros tenemos en registro, 14. Lo que el fiscal tiene son 2. Tenemos 8 indicios, porque tampoco se definió de qué manera se iba a hacer el reconocimiento, cómo iban a quedar registrados. En el 2017 lo que se hizo fue homologar precisamente los criterios, que todos tuviéramos la misma coincidencia. En este ejercicio no se realizó, por eso insisto, esta es una reapertura. Tenía que seguir con los mismos lineamientos que se estaban trabajando en ese momento. En aquel 2017 lo que se hizo fue a cada cadáver que se exhumaba se le otorgaba un número de carpeta. Hoy la Fiscalía dice que por decisión de ellos se les da solamente el número de indicio, pero todos van a ir contenidos dentro de una misma carpeta. Lo más interesante es que el día de ayer el arqueólogo de la FGR pues de alguna manera respaldaba hasta cierto punto las declaraciones del fiscal general, a donde aduce que es una fosa clandestina, ya que no había registro de la misma. En ese tenor, entonces le cuestioné al arqueólogo que como no tenía el antecedente de lo pasado, le informé de la segunda fosa y que la Fiscalía desde ese momento dijo que no tenía registro. Entonces caería en la misma modalidad. Hubiese sido una fosa clandestina la de 50. Y si la Fiscalía conocía desde ese momento, pues entonces aún acrecenta la responsabilidad de la Fiscalía, porque ya debió haber iniciado los actos de investigación, sea por servidores públicos o sea porque fue una fosa clandestina. Para terminar, datos digamos técnicos, ¿cuándo en esta tercera etapa han excavado tanto hacia abajo como hacia el perímetro, fuera del perímetro de la fosa original que habían excavado? ¿Cuántos se han extendido hasta el momento? Dato exacto lo tengo escrito, pero más o menos no le llegamos a los 6 metros del diámetro ampliado. Sin embargo, en la profundidad, ese sí lo tengo, es 1,98, fue proporcionado el día de ayer por el arqueólogo, lo que a nosotros nos da el entendimiento que si el hallazgo se realizó, el avistamiento del hallazgo se realizó a una altura, una profundidad de 4,20 m, 4,5 metros, obviamente no hemos llegado a ese segundo hallazgo. De los 2 que quedaron visibles. No hemos llegado a esa profundidad. Es de ahí la insistencia en que esta diligencia no se puede cerrar. Sí entendemos la cuestión de la diligencia ministerial, pero no puede ser cerrada en base a la observación que las familias, además la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el registro, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tiene el registro, o debieron haberlo tenido en cuanto compete a la cuestión del cierre de la fosa y precisamente a qué longitudes, qué profundidades había quedado cerrado esa fosa. Por último, de mi parte, la vez pasada algunos cuerpos sí tenían algunos números de carpeta dentro de los envoltorios, tenían algunos números. Se notaba que había un trabajo ministerial, pericial en los envoltorios de las pertenencias. Esta vez, ¿cómo han sido los hallazgos? ¿Qué han encontrado, tanto de irregularidades en general que me quieras comentar, pero evidencias de que sí hubiera conocimiento judicial?
Recordemos que derivado precisamente de lo de Tetelcingo se emiten 2 recomendaciones y en la red nacional precisamente ya entra la cuestión de que los embalajes debían contar con el número de carpeta, una botella en su interior con la carpeta, el número de carpeta, pero en esta ocasión estos cadáveres que sumamos obviamente refieren a una antigüedad anterior a la de la recomendación del 2016. Eso nos da la pauta del entendimiento de que la Fiscalía tenía otro tipo de prácticas. Están en embalajes, lo que nos refiere a una cuestión de la Fiscalía. Algunos, sí. Me voy en taxi, ahorita voy. Sí, o me voy con ustedes mejor. Están embalados, algunos tienen necropsia, otros no, pero tampoco nos sorprende porque eran las prácticas de la propia Fiscalía. No tiene número de carpeta porque también era la práctica de la Fiscalía. Están ordenados, los últimos que sacamos sí ya tienen un lineamiento, un ordenamiento y sobre todo tienen una posición distinta en la inhumación al resto de los cadáveres que son sepultados ahí en el panteón. Lo que nos habla indudablemente de que estos cuerpos, estos cadáveres, estos restos pertenecen al trabajo de la Fiscalía. Que no se tiene registro, porque lo que dice la Fiscalía, pues eso no lo podemos saber ninguno más que la propia Fiscalía. Pero eso no quiere decir que estos cadáveres no pertenecen, sí pertenecen a la Fiscalía y lo mismo fue lo que tuvo que admitir el día de ayer el arqueólogo de FGR, que tienen toda la característica de haber sido trabajados por la Fiscalía del Estado. Que no se cierren por el momento los trabajos y cuánto más pedirían que se excave de profundidad y se amplíe el diámetro. El diámetro a donde tenga que dar, por eso es la orden del juez que nos permite, y la profundidad, lo mínimo 4,5 metros para rescatar el segundo embalaje, es lo que estaríamos pidiendo como mínimo para continuar este trabajo. ¿Hay un intento de opacidad por parte de la Fiscalía? Totalmente, lo primero es la nula intención del fiscal general de atender a nuestras demandas que en todo momento han sido sustentadas, o sea, no estamos hablando por hablar, tenemos conocimiento de causa, simple y sencillamente él no ha querido hacer acto de presencia en lo que le corresponde. Es su responsabilidad, antes fue notario público, él observó, él fue ministerio público, conoce de los protocolos, entonces no tiene ninguna excusa para no poder atender las quejas, conocer, investigar, porque esa es su función, investigar qué es lo que está pasando, pero sobre todo salvaguardar el derecho de las víctimas. Y en este caso, el no continuar con los trabajos se revictimizaría a aquellos dos, por lo menos a aquellos 2 seres humanos que por lo menos tuvimos a la vista y que ya no pudimos continuar con su exhumación precisamente por la colocación de las tumbas particulares. Eso nos da también una visión de que la intención entonces fue ocultar que esos cadáveres estaban ahí abajo. Los 2 que se vieron tuvieron a la vista, ¿esos no lo han sacado?